Hola, muy buenos días. Esta es una presentación basada en un artículo publicado en la revista Radiographics de RCNA del mes de octubre del corriente año 2022. Y el artículo se llama Revisión por imágenes multimodales de los trastornos de la motilidad gastrointestinal. Aquí los nombres de los autores abajo y por supuesto también sus respectivas filiaciones. Brevemente, de manera de resumen, hablaremos puntualmente de lo que respecta a la función motora del tracto gastrointestinal, la cual se basa principalmente en la funcionalidad del sistema nervioso entérico y que incluyen neuronas que se extienden desde el área esofágica hacia lo que es el esfínter anal interno. Diferentes son los trastornos que pueden implicar y que surgen como resultado de una enfermedad dentro de lo que es la porción afectada, que puede incluir al sistema nervioso entérico y que muchas veces pueden ser causados por una amplia gama de enfermedades subyacentes. ¿Sí? Las etiologías pueden deberse a causas primarias o idiopáticas, como así también secundarias en relación a procesos inflamatorios infecciosos, anomalías congénitas, alteraciones metabólicas o incluso enfermedades sistémicas. Los síntomas más frecuentes suelen ser causados principalmente por una serie de principios clínicos bastante difusos, ¿sí? Y su correlación radiológica como endoscópica y manométrica suelen ser los temas puntuales de los que vamos a hablar brevemente a continuación. Así, en un esquema rápidamente podemos tener en cuenta cómo es que se manejan a través de las raíces anteriores o astas anteriores y posteriores los diferentes sistemas, tanto eh, la parte motora de la porción anterior como la parte sensitiva de la dorsal, hacen estaciones posteriormente a una relación aferente denominado ganglio del tronco, eh, los ramos interganglionares de los que van a conformar un tronco simpático y posteriormente esa neurona va a tener una interconexión con lo que son los plexos y los ganglios autónomos. Estos, a su vez, se van a dividir en diferentes segmentos de los cuales van a ir a formar diferentes plexos. El plexo mioentérico, el más periférico de todos, también conocido como el plexo de Auerbach, y por supuesto el plexo submucoso o de Meissner, también conocido con ese nombre. Acerca, bueno, de lo que es la gammagrafía, ¿sí? Es un estudio, una prueba de tipo funcional que evalúa principalmente a pacientes y tienen indicaciones puntuales respecto a la presencia de náuseas y vómitos en relación a periodos postprandiales y con saciedad temprana. Se requiere normalmente que los pacientes conten un mínimo de un ayuno de 6 horas y bueno, deben estar justamente los que presenten algún tipo de medicación en relación a algunos medicamentos de la familia de los proquinéticos o de los derivados de opiáceos, también deben ser suspendidos. Y bueno, puntualmente, post ingesta de alimentos, se procede justamente a la evaluación de a la hora, a las 2 horas y a las 4 horas con una solución preparada puntualmente con una clara de huevo y se lo mezcla con una solución de tipo coloidal de tecnesio 99 metaestable, la cual posteriormente nos va a ir indicando tanto en niveles de concentración como morfológicas el modo en el cual se va distribuyendo a través del tracto digestivo superior. Así podemos observar los resultados, en este caso normales, de un paciente el cual se trata de investigar lo que es el vaciado gástrico, un masculino de 34 años con el antecedente de diabetes. Así podemos observar la primera imagen, las 4 proyecciones que vamos a tener, teniendo en cuenta que en el momento inicial, a la hora, a las 2 horas y a las 4 horas. ¿Sí? El vaciado gástrico en este paciente termina siendo normal y bueno, se lo considera normal cuando justamente la función logarítmica que calcula la cantidad de solución coloidal fuera de la cámara gástrica supera un valor estándar de entre el 87 o incluso hasta el 100% posterior al último control, que es a las 4 horas post ingesta.
En este caso, lo que analizaremos puntualmente es un resultado normal de la gammagrafía en un intestino delgado de una mujer de 46 años que consulta por dolores abdominales y distensión abdominal de manera repetida. Generalmente, bueno, se realiza el estudio con un vaciamiento gástrico, como así también las pacientes que tengan la condición clínica de un tránsito intestinal completo. Esa debe ser también una condición a la hora de tener que llevar a cabo este procedimiento. En la figura 2, lo que observamos principalmente es el vaciado del intestino delgado hacia las 6 horas después de la ingesta de la comida con el respectivo 2% que nos muestra allí el cuadro naranja, lo que indica que tiene un tránsito anormal del intestino delgado. Y bueno, la imagen de la izquierda lo que muestra es la radiosonda propiamente dicho, ¿sí? A través del intestino delgado, marcado con el contorno azul respectivo, y las proyecciones anteriores y posteriores durante la ingestión inicial. Mientras que a la derecha ya podemos observar la radiosonda en el colon con el contorno marcado naranja después de las 6 horas. En cuanto a la esofagografía, bueno, puntualmente se evalúa por una evaluación de tipo fluoroscópica, ¿sí? Del esófago, el cual permite tanto la evaluación morfológica como la evaluación cualitativa de la motilidad de la misma. Se pueden utilizar inicialmente en las evaluaciones en pacientes con un grado de disfagia para excluir alguna anomalía de tipo estructural principalmente. Durante el estudio esofagográfico con bario, el radiólogo lo que busca principalmente es evaluar no solamente la disposición estructural, sino también la mucosa esofágica, y también nos da la posibilidad de analizar el vaciamiento esofágico con un paciente en una posición erguida o en supinación. ¿Sí? El reflujo gastroesofágico también puede ser identificable en pacientes con un decúbito supino. Normalmente suelen ser pruebas que a veces pueden llegar a ser cronometradas para realizar una evaluación del vaciado esofágico en los casos de que se sospeche una calasia, y también poder evaluar objetivamente la respuesta al tratamiento en el caso de que previamente ya haya sido diagnosticada esta misma. Así podemos observar en estas imágenes una esofagografía con bario cronometrada en un paciente de 76 años que presentó un antecedente de calasia de tipo 3, y los esofagogramas cronometrados al 1, 2 y 5 minutos post ingesta de bario muestran lo que es una columna permanente de bario que midió entre 14 a 15 centímetros, aquí como lo podemos observar, hacia lo que es la unión gastroesofágica, y que posteriormente el paciente se sometió a una miotomía endoscópica para el tratamiento de dicha calasia. Y lo que podemos observar ya en la imagen B, en un esofagograma repetido, también con bario cronometrado, lo que muestra un seguimiento, la ausencia de la columna de bario residual entre los 2 y los 5 minutos post ingesta. Bueno, la seriada gastroduodenal es un estudio seriado gastrointestinal de la porción superior que usa normalmente el bario para evaluar el estómago, como así también el duodeno, y se usa para la evaluación del dolor abdominal, la saciedad temprana, la dispepsia o incluso la anatomía en procedimientos postquirúrgicos. El examen se realiza con un paciente en múltiples oblicuidades del decúbito, ¿sí? Es necesario para poder así observar mejor el relleno de las porciones del cardias, del fundus, del antro y también de la porción pilórica y duodenal. En un estudio de seguimiento del intestino delgado, también debemos de tener en cuenta de que ese seguimiento es lo que permite excluir la obstrucción de tipo mecánica, como así también determinar las estenosis o la presencia de divertículos. También puede ser relacionada respecto a la evaluación cronológica del mismo, bien digo, eh, teniendo así en cuenta el tiempo del tránsito desde el duodeno hacia la porción del ciego. Y como estudio marcador radiopaco,
se pueden usar marcadores radiopacos para poder así estimar el tránsito colónico en pacientes con estreñimiento crónico, el cual bueno, se aplica a través de una ingestión de cápsulas de gelatina que contienen unos pequeños anillos y que normalmente en el número de 24 y que en un tránsito normal se caracterizan por la presencia de 5 marcadores, o sea que corresponden a menos del 20%, retenidos en un tiempo menor a 5 días. Es así como podemos observar en un estudio con marcadores radiopacos en una paciente de 20 años con estreñimiento, donde podemos observar en primera instancia la radiografía directa de abdomen, muestra ciertos puntos que son los marcadores, ¿sí? Pequeños elementos radiopacos, a través del tránsito del colon transverso ascendente proximal y ya en la placa repetida, en una radiografía posterior obtenida 5 días después del inicio de dicho control, algunas áreas de retención que se proyectan sobre el colon transverso descendente. Como bien decíamos, el estudio es totalmente patológico, dado que presentan una mayor cantidad de 5 en relación a las 24 que suelen incluir cada cápsula de gelatina. La enteroresonancia en modo cine habla principalmente de que bueno, es una utilización para la proporción de algún tipo de información que está en función de la motilidad del intestino delgado particularmente. Cuando se comparan las motilidades de los intestinos en pacientes sanos con los que presentan algún tipo de pseudoobstrucción intestinal crónica, los pacientes en el modo cine en este estudio muestran normalmente un aumento del diámetro luminal y una contractilidad alterada. Es así como podemos observar en este paciente con una pseudoobstrucción intestinal, de un masculino de 69 años, en el cual el estudio de la enterografía por resonancia muestra un segmento intestinal dilatado, bien, con un movimiento peristáltico de tipo anormal, el cual posteriormente de la cirugía, y además que se muestra la transición brusca de calibre a nivel del intestino, sin ningún tipo de segmento posterior asociado a alguna anomalía, suelen ser los hallazgos sugestivos de una pseudoobstrucción intestinal. Siempre, normalmente la indicación es de la resección de los segmentos que presentan dilataciones. Para los casos de tomografía computada, si bien suele ser útil para identificar algunas causas estructurales de tipo orgánicas, como principalmente la dismotilidad, son hallazgos bastante comunes que suelen incluir las dilataciones difusas de intestino delgado, como así también el colon y el sigma, y la presencia de heces en dichos segmentos también, particularmente la que se mezcla con burbujas y niveles incluso, presencia de gas a nivel de la luz intestinal, por sobre todo de los segmentos de porción delgado con la respectiva dilatación del mismo. Es lo que sugiere normalmente una obstrucción, y es la manometría, en este caso, esofágica de alta resolución, la que termina siendo el estándar de referencia para poder diagnosticar los trastornos primarios de la motilidad esofágica. Así, brevemente, en un examen que se resulta normal de un paciente masculino de 44 años, la imagen manométrica muestra principalmente en una sola deglución cómo se comporta el peristaltismo del cuerpo esofágico en un paciente, como habíamos dicho, normal, con la respectiva relajación de ambos esfínteres, el inferior y el superior, para un estudio en el cual busca principalmente el análisis que se basa en 10 degluciones de líquido en un paciente con un decúbito supino, para un total de, de 5 mililitros de agua, y poder así evaluar tanto el esfínter esofágico superior como el inferior. Es la presión esofágica intraluminal lo que va a marcar principalmente el ritmo peristáltico, ¿sí? Las presiones se muestran como en un mapadeo de calor, donde el rojo representa las áreas de presiones más altas y el azul las áreas de presiones mucho más bajas. Bueno, brevemente algunas características clínicas e imagenológicas de los trastornos de la motilidad esofágica, de las cuales vamos a ir hablando puntualmente cada una de ellas, con sus diferentes modalidades diagnósticas y las correlaciones clínicas
respectivas. Y así también encontramos las tablas que suelen ser de los diagnósticos diferenciales basados no solamente en dichas características clínicas, como así también los hallazgos radiológicos. Y me pareció también interesante lo que hizo la clasificación de Chicago, que fue un consenso que ocurrió en el 2018, en el cual normalmente lo que busca fue clasificarla a la motilidad esofágica en un enfoque de tipo algorítmico para poder así establecer el diagnóstico en base a los trastornos de la motilidad. Bueno, respecto a la calasia, bueno, se caracteriza, como ya sabemos, es una falta de relajación del esfínter esofágico inferior y ausencia de peristaltismo sobre la porción del músculo liso del esófago, debido a lo que es una degeneración de células ganglionares de los plexos mioentéricos. Si bien etiológicamente la calasia primaria es desconocida, la secundaria sabemos que suele estar relacionada principalmente a neoplasias de tipo infiltrante, de origen gastroesofágico, como así también algunas presencias de anticuerpos en relación a otros procesos neoplásicos, como así también en algunas latitudes endémicas la enfermedad de Chagas. Los síntomas más frecuentes de acalasia primaria y secundaria incluyen principalmente lo que son la disfagia de tipo progresiva, es decir, desde los sólidos hacia los líquidos, la sensación de pirosis, episodios de regurgitación y dolor torácico de tipo no cardíaco. Además, bueno, los pacientes con acalasia tienen un mayor riesgo de desarrollar también carcinoma de células escamosas a nivel del esófago. La esofagografía con varios generalmente lo que muestra son la deformidad en pico de ave, tal como lo muestran aquí la primera imagen, el cual se trata principalmente una persistencia del esfínter esofágico inferior contraído y ausencia del peristaltismo en su segmento proximal a dicho esfínter. Si bien, bueno, si no hay un tratamiento puntual, los pacientes pueden llegar a progresar hacia las etapas final de la calasia, el cual es un esófago que aparece marcadamente dilatado y tortuoso con una forma sigmoidea. En este caso puntual, lo que vemos es una calasia en un paciente de 49 años con el antecedente de disfagia. En el esofagograma varitado lo que podemos observar es una significativa dilatación estructural de la columna, por sobre todo el tercio medio e inferior del esófago, asociado a lo que es el hallazgo radiológico muy característico, que es el signo de pico de pájaro también conocido, es sobre lo que es la unión gastroesofágica debido a la persistencia de la contracción del esfínter esofágico inferior. Mientras que en este caso, la imagen que nos muestra una calasia terminal en un paciente de 67 años con el antecedente de disfagia y dolor torácico de larga evolución, el esofagograma nos muestra un área del esófago totalmente dilatado y ya con apariencia sigmoidea. Mientras que tanto la denominada pseudocalasia, en este caso un paciente de 72 años que cursaba con una disfagia, el esofagograma varitado que se obtuvo en el año 2019 principalmente nos muestra un área de estrechamiento a nivel del esófago distal con retraso del vaciamiento esofágico, marcado aquí con la flecha. Esta esófago gastroduodenal endoscópica también tuvo una correlación con una biopsia a nivel del cardias gástrico y que mostró un adenocarcinoma pobremente diferenciado y posteriormente fue resecado y acompañado con terapias tanto radiantes como quimioterápicos. Mientras que en este caso lo que podemos observar posterior a una esofagoyeyunostomía en IDERUX, el control de 3 años posteriores, es decir, del presente año, el esofagograma con varios nos ofrece precisamente el hallazgo de la difusión a nivel de la porción distal, ¿sí? Que se encuentra totalmente estrechado sobre la que fue la anastomosis esófago-yeyunal y el vaciamiento incompleto, el cual lo marca así la flecha, que son los hallazgos que debieron justamente a lo que fue una persistencia, o mejor dicho, recurrencia de su patología de base, que fue el adenocarcinoma. En este caso puntual, bueno,
También podemos encontrar en el proceso evolutivo de la calasia la presencia o la formación de un área diverticular, en este caso un divertículo epifrénico de un paciente de 78 años, donde el esofagograma muestra justamente la presencia del divertículo, donde también hay un área de dismotilidad esofágica, donde podemos ver eh, cómo se va dibujando en su segmento superior, en la cual impide justamente las contracciones y se tornan no propulsoras hacia lo que es el tercio distal del esófago. Bueno, también el hallazgo que se debe tener en cuenta respecto a un estudio de una manometría para cada tipo de acalasia. En la imagen A lo que observamos, en tipo 1, las imágenes nos muestran la falta de peristaltismo esofágico en el cuerpo esofágico quiescente, totalmente sano, en el paciente tipo, perdón, en la imagen B, con un paciente con una acalasia tipo 2, lo que podemos observar es el comportamiento que muestra un periodo de presurización panesofágica simultánea, ¿sí? Lo cual se pueden ver marcada con las flechas y por sobre todo en la onda número 5. Y ya en el segmento C, en la imagen C, podemos observar un tipo de acalasia 3, el cual la imagen de la manometría nos muestra lo que son las contracciones esofágicas distales de tipo prematuras o espásticas, y que, bueno, esta presentación tiene una incidencia de aproximadamente menos del 20%. En cuanto a la obstrucción del flujo de salida de la unión esófago-gástrica, hablamos principalmente de que pueden ser de estirpe secundarios o primarios a lo que son trastornos causados de la obstrucción de la unión esófago-gástrica, ¿sí? Por ejemplo, los estudios que han demostrado una asociación entre lo que son las terapias con opioides a largo plazo, como así también la persistencia de la relajación del esfínter esofágico inferior elevada. Bueno, esa disfagia suele ser el síntoma de presentación más frecuente y a veces suele estar acompañado de dolor torácico de estirpe no cardíaco y incluso también la presencia de regurgitación. Bueno, como bien sabemos, el diagnóstico se realiza a través de la manometría de alta resolución que puede mostrar los patrones de relajación integrales, tanto en ambas válvulas, ¿sí? Mediado también por lo que es una elevada unión esofagogástrica, pero con una insuficiencia del peristaltismo esofágico que no cumple con los criterios de acalasia. El tratamiento normalmente, cuando se trata de la obstrucción del flujo de salida de la unión esófago-gástrica de tipo idiopática, se basa en lo que es un síntoma predominante que puede incluir un tratamiento conservador si es que los síntomas son leves o llegar incluso a una miotomía quirúrgica si los síntomas persisten. En cuanto, bueno, a la esclerodermia, es una enfermedad, bueno, de tipo multisistémica, crónica, el cual tiene una etiología desconocida y los subtipos suelen incluir la esclerodermia difusa y el síndrome de Crest, que es una calcinosis de la piel, un fenómeno de Raynaud, la dismotilidad esofágica, esclerodactilia y la telangiectasia. El compromiso del tracto gastrointestinal se observa en el casi 90% de los pacientes con esclerodermia, y si bien bueno, el esófago es el más frecuentemente afectado, en cualquier segmento del tracto intestinal es que podemos encontrar cualquier tipo de anomalía. Los síntomas normalmente incluyen reflujo gastroesofágico, debido a lo que es la incompetencia del esfínter esofágico inferior, como así también de disfagia, debido a la dismotilidad de la misma, y las complicaciones del reflujo prolongado, que pueden incluir esofagitis o incluso estenosis. Así encontramos en un hallazgo de una paciente con esclerodermia, una femenina de 42 años, en el cual podemos observar en un esofagograma varitado de un paciente con posición vertical que muestra un aspecto patuloso a nivel de la unión gastroesofágica, mostrado aquí con esta flecha, y lo que es la consecuente dilatación moderada del esófago, en el cual se observa en una fluoroscopía, en el video a continuación, un esofagograma de un paciente femenina de 79 años, también ya diagnosticada con esclerodermia, que nos muestra precisamente la dilatación del esófago con una dismotilidad
esofágica grave caracterizada por la ausencia de la peristalsis y también que se observa una pequeña hernia de hiato. Aquí la hernia. Los espasmos esofágicos distales están más que nada relacionados con lo que es la alteración de la inervación inhibitoria, de lo que conduce a unas contracciones prematuras y rápidas de la propagación del esófago a nivel distal. Los pacientes con esta patología normalmente presentan mayor frecuencia de disfagia y dolor torácico, como así también algunos otros síntomas clásicamente intermitentes que pueden variar desde presentaciones leves a cuadros más graves. El diagnóstico requiere tanto la ayuda de los síntomas clínicos relevantes, como así también el uso de la manometría, que a veces pueden ser concluyentes, pero que tienen una característica puntual que le permite diferenciar justamente de la calasia tipo 3, es que hay una presión de relajación elevada o sostenida del esfínter esofágico inferior. Así podemos observar en un paciente de 53 años que presenta un dolor torácico, en el cual en el esofagograma muestra principalmente las contracciones simultáneas de un esófago distal, marcadas aquí con la flecha, lo que da como resultado una cuenca de aspecto arrosariada, ¿sí? El cual se produce en áreas de la imagen denominada también el signo de sacacorcho a nivel del esófago. Y bueno, este paciente lo que experimenta principalmente es un dolor torácico retroesternal simultáneamente durante el examen o incluso cada vez que procede con una ingesta. Mientras que el estudio de lo que podemos observar en un espasmo esofágico distal en una paciente de 78 años con disfagia, el esofagograma muestra puntualmente el peristaltismo esofágico anormal con una gran cantidad de escape peristáltico y contracción simultánea del esófago distal, que da como resultado la apariencia de sacacorchos. En cuanto a la dismotilidad postquirúrgica, este tipo de disfagia postoperatoria puede ocurrir como un tipo de complicación en relación a lo que son las actuales cirugías bariátricas, conocida también como una disfunción esofágica postquirúrgica por obesidad, como así también algunas cirugías como son la funduplicatura de Nissen. Bueno, la fisiopatología se debe principalmente a lo que es una distendibilidad disminuida de lo que es el saco gástrico a nivel proximal. Y bueno, en los pacientes que han sufrido en cirugía, principalmente en la IDRUX, o aquellas que presentan una alta presión creada por una gastrectomía con manga laparoscópica, normalmente suelen tener una relajación normal hacia la unión gastroesofágica, pero con un aumento de la presión a nivel de la cámara gástrica. Y es lo que se debe realizar principalmente a la hora de investigar adicionalmente, es prolongar el estudio hacia lo que es la bolsa gástrica y por supuesto las áreas de anastomosis para excluir puntualmente dicha complicación postquirúrgica que es la obstrucción. ¿Sí? Así podemos observar en un paciente en la imagen A, un esofagograma varitado en una paciente de 39 años que muestra una dismotilidad con contracciones no propulsoras de tipo repetitivas, marcadas aquí en este segmento puntualmente, ¿sí? Y en el esófago ya la porción más torácica, distal, pues, se puede observar precisamente la presencia del bypass en la IDROX, mientras que el paciente ya con un esofagograma de Vario en una mujer de 36 años que nos muestra una dismotilidad con contracciones no propulsadas, como lo muestra aquí la flecha, ¿sí? Después de una colocación de una banda gástrica, y vemos justamente cómo provoca dicho efecto a nivel de lo que es el segmento de la unión esófago-gástrica. En cuanto a la gastroparesia, suele ser un síndrome del retraso de vaciamiento gástrico, que está en ausencia de obstrucción de tipo mecánica, y las causas pueden ser idiopáticas, como así también las de mayor frecuencia que son secundarias, principalmente a pacientes que cursan cuadros de diabetes mellitus, algún tipo de consumo de medicamentos, principalmente de tipo narcóticos,
como así también alteraciones electrolíticas, cirugías, procesos de infección o incluso los trastornos autoinmunes. Es así como podemos observar puntualmente en este paciente, en el cual presenta una mujer de 53 años con una plenitud postprandial asociado a náuseas, donde podemos ver que en la imagen A, en una seriada inicial del tracto gastrointestinal superior, nos muestra una gran cantidad de bario a nivel del esófago. Y en la imagen B, la imagen diferida, 135 minutos posterior al seguimiento del intestino delgado, que nos va a mostrar justamente con un estómago marcadamente distendido, con el bario retenido y sin lesión obstructiva discreta a nivel del píloro. Es así como lo manifiesta aquí la flecha, es decir, el paso del bario a través de esas asas intestinales delgado. Y bueno, el examen con bario, si bien es útil para excluir las causas obstructivas de retraso en el vaciamiento gástrico. En este caso, al no observar ninguna, estábamos en presencia de una gastroparesia. El síndrome de rumiación es un trastorno gastrointestinal de tipo funcional, cuya patogenia es totalmente desconocida. El trastorno se caracteriza principalmente con un inicio rápido en relación a lo que es una regurgitación sin esfuerzo del alimento ingerido recientemente hacia la boca o incluso después de la mayoría de las comidas. Esa regurgitación no va precedida de ningún tipo de otros síntomas, ya sean las náuseas o arcadas. Y bueno, a diferencia de los pacientes con gastroparesia, estos pacientes con un síndrome de rumiación tienen un vaciamiento gástrico y una acomodaciones gástricas que son normales, ¿sí? Así podemos observar en este paciente en un esofagograma, un masculino de 44 años, en el cual se encuentra en una posición erguida. Lo que podemos observar precisamente es la muestra del reflujo de bario desde el estómago hacia el esófago, esa es la característica rumiante, lo que provocan los episodios de vómitos sin náuseas ni arcadas previas. Existe también una gastroparesia que puede ser inducida por cannabis. Normalmente el cannabis lo que hace es bloquear algunos receptores de la familia ACV tipo 1 y 2 puntualmente. Esto provoca en el tracto gastrointestinal, incluso dentro de lo que son las neuronas mientéricas y submucosas, las que hemos hablado inicialmente, un bloqueo de estas mismas, lo que provoca justamente un retardo del vaciamiento gástrico de tipo sólido sin afectar lo que es la acomodación gástrica en sí. Así podemos observar una atonía gástrica inducida por cannabis en un hombre de 59 años que acude al servicio de urgencias, donde podemos observar en un estudio de tomografía y en un plano de adquisición axial como reconstrucción coronal que muestran la distensión del estómago con material retenido, marcado aquí con la flecha. Si el paciente negó haber ingerido algún tipo de comida reciente, en el cual bueno, se pensó que los hallazgos estaban relacionados principalmente con un consumo de cannabis a largo plazo, como lo había manifestado durante su examen físico. La pseudoobstrucción intestinal crónica, si bien es un trastorno raro, caracterizado por dismotilidad, dilatación intestinal crónica y síntomas que empeoran progresivamente, mayores a los 6 meses, con la particularidad de tener una ausencia de obstrucción mecánica. Normalmente pueden ser de tipo primarias, que se deberían a una miopatía, a una neuropatía o algún tipo de trastorno que afecten las células intersticiales de Cajal, mientras que las de causas secundarias ya son las ya conocidas, como habíamos nombrado, como la esclerodermia, la dermatomiositis, los síndromes paraneoplásicos o incluso los procesos infecciosos, por sobre todo en algunas latitudes, como lo es la enfermedad de Chagas puntualmente. Así podemos observar en un paciente con una pseudoobstrucción intestinal masculino de 55 años que ingresa a la unidad de terapia intensiva con un cuadro de hipopotasemia, y en el plano de reconstrucción coronal tomográfico se muestran las áreas de dilatación de aspecto difusa a nivel del intestino delgado, que podemos observarlo aquí con las flechas, ¿sí? Sin evidencia de un punto de transición de la misma. En cuanto a la esclerodermia, un trastorno miopático adquirido, siendo el intestino delgado el segundo sitio más frecuente de compromiso a nivel de tracto gastrointestinal, después de lo que es
el esófago. ¿Sí? La esclerodermia se manifiesta como una pseudoobstrucción intestinal de tipo aguda. ¿Sí? La dilatación luminal puede ser bastante masiva. Vamos a encontrar la neumatosis quística intestinal, como así también los procesos de infección por sobrepoblación bacteriana y áreas de fibrosis asimétricas de la pared que producen divertículos yeyunales de tipo de boca ancha. ¿Sí? Así podemos observar en estas tomografías en un paciente de imagen A, una esclerodermia femenina de 48 años, en la cual el plano de reconstrucción coronal nos muestra un área marcada de la dilatación del duodeno y del yeyuno, con los pliegues delgados y áreas de estrechamiento espaciados, marcados aquí con la flecha. ¿Sí? La apariencia retrógrada resulta de la atrofia de lo que es la capa muscular circular interna, y la contracción de la capa longitudinal externa da como resultado las válvulas conniventes estrechamente espaciadas. Mientras que la imagen B, en un paciente con esclerodermia masculino de 59 años, y en una reconstrucción coronal de una tomografía que nos muestra la dilatación difusa de asas intestinales múltiples que comprometen el intestino delgado, con la presencia de pequeñas neumatosis quísticas intestinales concomitantes. ¿Sí? Estos hallazgos, una vez que comienzan a tratarse el cuadro, suelen eh, tener una evolución favorable. En cuanto a la amiloidosis, bueno, es un trastorno poco frecuente que se caracteriza por depósito de tejido extracelular de aspecto proteínico fibrilar anormal, y bueno, suele ser, si bien no es una enfermedad sistémica, entre el 10 y el 20% de los casos pueden llegar a localizarse en el tracto gastrointestinal. Los síntomas principalmente asociados incluyen los sangrados gastrointestinales debido a lo que son presencia de lesiones en la mucosa, los síndromes de mala absorción, las áreas de dismotilidad que pueden llegar incluso a la cronicidad, la presencia de estreñimiento, dolor abdominal y distensión a nivel abdominal. Así podemos observar un paciente con una amiloidosis femenina de 43 años, donde podemos observar en un estudio de tomografía con reconstrucciones coronales que muestran áreas de engrosamiento de tipo nodular generalizado, podemos observarlo aquí en ambas flechas, ¿sí? A nivel del intestino delgado, que suelen ser compatibles con el antecedente conocido previamente de amiloidosis. A nivel del intestino grueso recto llano, hablaremos de lo que es el estreñimiento e inercia colónica. Normalmente produce síntomas variables que incluyen el esfuerzo excesivo en la defecación, la presencia de heces duras, movimientos intestinales poco frecuentes y sensación de evacuación incompleta o obstrucción anorrectal. El estreñimiento crónico se define normalmente como síntomas que duran más de 3 meses de evolución, y la etiología a menudo suele ser multifactorial. El diagnóstico se basa principalmente en una evaluación clínica conjunta con pruebas adicionales que podrían incluir la manometría anorrectal o el estudio del tránsito colónico. Bueno, el manejo inicial del estreñimiento incluye la modificación de la dieta, como así también el uso de laxantes. Así podemos observar en un paciente de 71 años con un estreñimiento remitido y distensión abdominal, el cual presenta con una imagen A, ¿sí? Un estudio de un enema soluble en agua realizado con un producto denominado gastrografín, que muestra un colon totalmente distendido y lleno de heces, que son las áreas más radiolúcidas, podemos observarlas aquí con la flecha, y que post-evacuatorio, ¿sí? La imagen nos muestra una evacuación de tipo incompleta debido a la gran cantidad de heces retenidas, marcadas aquí con la flecha. En cuanto a la pseudoobstrucción colónica aguda, normalmente se le suele estar asociado a varias entidades que conforman un síndrome que se llama de Ogilvy y que se define como la dilatación aguda del colon con la ausencia obstructiva mecánica. ¿Sí? Se postula que la patogenia está relacionada con una alteración del sistema nervioso autónomo que afecta la motilidad del colon y que ocurre en asociaciones con otras enfermedades graves o incluso después de una cirugía asociada a anomalías metabólicas. Los pacientes son típicamente los que desarrollan distensión abdominal significativa con un aspecto evolutivo que oscila entre los 3 y los 7 días y que se asocian a dolor abdominal, náuseas, vómitos,
y que muchas veces es la radiografía y la tomografía abdominal las que muestran estas dilataciones a nivel del colon, el ciego, el colon ascendente, que muestran distensiones significativas o pronunciadas. Es el caso de una paciente de 54 años con un antecedente de enfermedad renal terminal, donde podemos observar en una tomografía con una reconstrucción coronal y una adquisición axial, donde se muestran las dilataciones a nivel de todo el colon hasta llegar al recto, con lo que es la ausencia de volúmenes. No se ve rarefacción de la grasa paracólica ni tampoco signos de obstrucción mecánica, ¿sí? Dado el grado de distensión cecal, los hallazgos fueron compatibles con pseudoobstrucción colónica. Y bueno, se coloca una sonda rectal y se trata al paciente con neostigmina. En cuanto a la enfermedad de Hirschsprung, es un trastorno congénito definido como la ausencia de células ganglionares de los plexos mientéricos y submucosos. El segmento agangliónico del colon normalmente no se relaja, y lo que provoca una subobstrucción de tipo funcional con una respectiva dilatación agua arriba de lo que es el colon más proximal. ¿Sí? Si bien es el 80% de los casos afectan al colon recto sigmoide, ¿sí? Como enfermedad del segmento corto también conocida, son siempre detectables durante el periodo neonatológico, ¿sí? Los signos y síntomas del periodo neonatal incluyen la distensión, el estreñimiento sin evacuación de meconio durante las primeras 48 horas, como así también la emesis de tipo biliosa. Tal es el caso de este paciente, masculino de 44 años, donde podemos observar en la imagen A, la posterior a lo que es un enema de contraste hidrosoluble, que muestran las zonas de transición, marcadas aquí con la flecha, entre el recto distal y el pequeño calibre, con el colon proximal dilatado, con una inversión de la relación recto-sigmoidea, mientras ya que en la imagen B lo que observamos es, posterior al enema de Vario, la muestra de las fasciculaciones o el aspecto de diente de sierra o de serrucho, lo que es la mucosa del recto dentro del segmento agangliónico. Ya para ir terminando, hablaremos también brevemente de lo que es la disfunción del suelo pélvico, que es una obstrucción de tipo funcional a nivel del canal anal, y como se observa en una disfunción de tipo disenérgica, es una causa subyacente de lo que es un estreñimiento crónico, que puede afectar incluso al 50% de pacientes que padezcan este tipo de disfunción. La defecación disinérgica resulta de lo que es una contracción inapropiada o la falta de relajación del músculo puborectal o del esfínter anal externo, y es lo que termina impidiendo el paso normal de las heces. Así podemos observar en un paciente de 44 años con estreñimiento los resultados de una defecografía por resonancia magnética, donde precisamente vemos en la imagen A en un paciente con un reposo que muestra una leve impresión del músculo puborectal marcada aquí con la flecha. Ya en la imagen B, la imagen durante la compresión, que muestra una contracción normal del músculo puborectal, y en la imagen C, la imagen durante la evacuación, que muestra una contracción de tipo paradójica, sin relajación del músculo puborectal, que me muestra aquí con la flecha, y bueno, compatible con la disinergia del piso pélvico. Además podemos observar la presencia de un rectocele anterior. En conclusión, bueno, los trastornos de la motilidad gastrointestinal abarcan un amplio espectro de condiciones patológicas con patogénesis de tipos complejas. Los síntomas a menudo son inespecíficos y se superponen con los de otros procesos patológicos, y por lo tanto la evacuación completa de los pacientes debe ser fundamental. Los exámenes radiológicos y gastrointestinales específicos elegidos en el estudio dependen de la historia clínica, como así también de los síntomas que se asocian. Somos los radiólogos los que deben tener la comprensión integrada tanto de la fisiopatología, como así también de la comprensión de los hallazgos radiológicos y gastroenterológicos, para poder así contribuir de manera efectiva a un diagnóstico más preciso de estas entidades. Les vuelvo a dejar el DOI aquí abajo por si quieren rever algunos temas. Muchísimas gracias.